Hay días donde uno hace simplemente lo que tiene que hacer. Amanece, se levanta de la cama y hace sus labores, lo que tiene que hacer durante todo el día, pues cumple y sigue haciendo sus labores. Pero dentro de nosotros hay una pregunta que nos carcome, hay una pregunta que nos incomoda. ¿Estoy viviendo como Dios quiere o simplemente estoy sobreviviendo? Hola, hola a todos, bienvenido a este espacio y nada, tomándome un rico cafecito y quería compartir esta idea o este pensamiento que llegó a mi vida. Hoy quiero hablarles de ese sentimiento, ¿sí? Hoy quiero hablarle de esa pregunta que llega a nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o solo estoy sobreviviendo o solo estoy viviendo por vivir? La voluntad de Dios no es algo lejano ni algo complicado de hacer, pero sí es algo que transforma completamente como nosotros vivimos, ¿sí? Nuestra manera de vivir la transforma por completo. Y esto me lleva a pensar que muchas veces nosotros nos encontramos haciendo millares de cosas, muchas cosas. Y aún así, estando haciendo muchas cosas, no podemos estar haciendo la voluntad de Dios. No la podemos estar haciendo ni tampoco la podemos estar como viviendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no está en el mucho que hacer. Porque nosotros podemos llevar una vida sencilla, una vida muy sencillita. Y aún ahí en esa vida sencilla podemos estar haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es complicada y que hay que tomar decisiones gigantes, decisiones grandotas, decisiones complicadas o que debemos esperar ese momento específico para hacer la voluntad de Dios. Que la Biblia siempre nos habla claro. Siempre la Biblia está como explicándonos cómo hacer las cosas. Por eso cuando una persona, cuando tú y yo tengamos duda, acudamos a la Biblia, acudamos a la palabra de Dios, porque ahí el Señor nos habla a través de su palabra. Aquí en Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra de Dios. Nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren, la palabra de Dios es hermosa. La voluntad de Dios empieza aquí, en su palabra. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a la palabra del Señor, porque aquí en su palabra Él nos enseña, ¿sí? Él nos enseña. Y aquí nos dice en este maravilloso versículo que Dios está buscando la santificación de nosotros, la santificación de cada uno de nosotros. Dios busca que nuestro corazón sea santo, que nuestro corazón sea cambiado, ¿sí? Porque antes de llegar como a la santificación, nuestro corazón mismo debe ser cambiado, debe ser transformado, ¿sí? Desde ahí empieza Dios a trabajar. Y Él nos dice que nos santifiquemos, que vivamos como apartados para Él, ¿sí? Que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos acercamos más a Él? A través de su palabra, ¿sí? Ahí está el ejemplo que es Cristo. Cristo es nuestro más grande ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, leemos la palabra, meditamos en ella, entonces ahí vamos a encontrar lo que el Señor lo dice, que nos santifiquemos, que nos apartemos de fornicación y que nos aparezcamos más a Cristo. Cuando nosotros
leemos la Biblia, cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nunca nos llama a nosotros, que Dios nunca nos llama como, o la voluntad de Dios más bien nunca es que nosotros empecemos a hacer algo, empecemos a hacer cosas, sino que la voluntad de Dios siempre empieza como aquí, como quién soy yo, qué estoy haciendo yo, quién estoy siendo yo en Cristo. Y cuando yo me doy cuenta quién estoy siendo yo, a quién quiero parecerme, entonces ahí es cuando voy a empezar a hacer esa voluntad de Dios, porque quiero parecerme a Jesús, a Cristo. Y sabemos que Cristo nunca hizo su voluntad, Él siempre hizo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no se trata en lo mucho que nosotros hagamos, en lo mucho que nosotros podemos hacer, sino que la voluntad de Dios más bien se trata es en cómo nosotros vamos a permanecer en Dios, cómo nosotros vamos a permanecer en Jesús. El Señor nos dice, permanece en mí y yo en vosotros. La voluntad de Dios no es solamente actitud, la voluntad de Dios es una relación, ¿sí? Que hay esa relación. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos ser muy productivos, pero si todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, no está conectado con Cristo, no está conectado a la voluntad de Dios, entonces todo lo que nosotros hacemos, pues no vamos como a sentir esa llenura, sino que más bien nos vamos a sentir vacíos, ¿sí? Nos vamos a sentir seco, porque Jesús lo dijo que separado de Él nada somos. Y por mucho que nosotros trabajemos, sirvamos, si no nos estamos conectados con Jesús, entonces eso no va a valer nada, porque nos vamos a sentir vacíos, nos vamos a sentir secos. Y por eso es que hoy te recuerdo que tú no estás aquí solamente para sobrevivir, tú no estás solamente para que pases los días como por obligación porque tienes que pasarlos. No, estás aquí para hacer esa voluntad de Dios, para cumplir ese propósito que Dios tiene contigo. Tú estás aquí para caminar con Dios, para que Dios tome tu mano y te enseñe a caminar en esta vida. Estás aquí para conocer a Cristo de verdad. Estás aquí para ser transformado por Él, para ser moldeado, para ser sanado por Él. Para eso estás aquí, para ser salvado por Él. Y ahora te preguntarás, pero ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Y déjame decirte que no es tan complicado como parece. La palabra de Dios nos dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios te dice que si tú lo buscas a Él, debes aprender a caminar con humildad. Debes aprender a caminar con integridad. Debes aprender a hacer justicia. Debes aprender a amar y debes aprender a tener misericordia. Por eso, si has estado como intentando obedecer a Dios, has tenido que ir practicando estas cosas, pues déjame decirte algo maravilloso. Y es que vas por el camino correcto, ¿sí? No perfecto, sino por el camino correcto, por ese camino que le agrada a Dios. Porque cuando nosotros entendemos que vamos caminando por el camino que Dios ha trazado para nosotros, entendemos que no vamos a ir perfecto. Porque cuando tú entiendes que el caminar con Cristo no va a ser como perfecto, porque cuando tú te ensanchas ahí vas a fallar, porque no vas a poder ser perfecto.
vas a tener caída, vas a tener dificultades en este caminar. Por eso no creas que tu caminar debe ser perfecto. Pídele ayuda a Dios que te vaya guiando, que te vaya ayudando en cada paso que des. Porque cuando uno entiende que su caminar en Cristo no es como perfecto, sí uno tiene que cada día ir como tratando de cometer menos errores, pero debe darse cuenta que no es perfecto, que el que lo hace a uno perfecto es Dios. Y entonces, mientras estemos como en esta tierra, por decirlo así, no vamos a alcanzar la perfección al 100%. Y cuando tú entiendes eso, entonces como que puedes caminar descansando en Dios, descansando en Él y confiando en Él, que Él es el que te va a ayudar. Y sí, por eso no tienes que cambiar toda tu vida de la noche a la mañana, no tienes que transformar toda tu vida. Solamente tú necesitas hacer algo y es acercarte a Dios, es buscarlo a Él, pero no lo busques de cualquier manera. Acércate a Dios, búscalo a Dios, pero de verdad, ¿sí? De verdad, busca a Dios de corazón y empieza a dialogar con Dios, empieza a hablar con Dios, ¿sí? Empieza a contarles tus cosas, lo que a ti te atribula, tus penas, tus logros, todo. Toda tu vida cuéntale a Dios. Y también empieza a conocerlo. A medida que tú vayas conociendo de él, a medida que te vayas empapando más de él, entonces suéltale el control a él. Deja que él guíe cada una de tus decisiones, que él guíe tu vida. Y verás que poco a poco vas a dejar de sobrevivir y vas a empezar a vivir una vida con propósito, una vida llena de fe, de esperanza, una vida diferente, transformada por su presencia. Tal vez hoy estés sintiendo que estás sobreviviendo, que te has pasado toda tu vida tratando de sobrevivir, pero hoy Dios tiene algo grande para ti. Hoy Dios quiere regalarte una vida nueva, una vida llena de propósito en Él. Y cuando digo que Él te va a regalar una vida nueva, no quiere decir que va a ser una vida perfecta, donde no va a haber nada de aflicción, nada de problemas, no. Solo te aseguro que vas a tener una vida con sentido, con ese sentido que solo Cristo le da a nuestras vidas. Por eso si hoy decides acercarte más a Dios, pues escribe en los comentarios. Escríbelo como ese pacto entre tú y Dios. Y escribe ahí, Señor, quiero caminar contigo. Y pues nada, si quieres seguir creciendo en tu fe, si quieres seguir aumentando, como llenándote más de Cristo, pues, ¿qué espera? Te puedes suscribir aquí a este canal para que cada semana caminemos juntas. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Y nada, nos vemos, si Dios lo permite, pues si es su voluntad, nos vemos en un próximo vídeo. Que la paz y la bendición de nuestro Dios sea contigo. Bendiciones.